Hola a todos, ¿cómo están, chicos y chicas? Sean bienvenidos, bienvenidas a su podcast EMC. Así es, ya casi 20 episodios. Como les comenté en un episodio pasado, creo que fue en el 14 o 13, esta temporada ha sido complicada de hacer. Bueno, de hacer episodios largos, realmente. Porque los temas, pues, muchos de ellos, aunque sean buenos temas, buenas noticias, pues no es como que puedan alargarse una hora, ¿no? Son noticias que en pocos minutos, en poco tiempo, puedes comentar por completo. Noticias como un nuevo récord o noticias como, no sé, alguna nueva competencia. Pero a fin de cuentas, varias noticias juntas, pues no salen tan seguido por el momento. A menos que, como se dan cuenta, hayan torneos, como en esta ocasión que hubo uno en China. Y hablo de un torneo que fue en China hace tan solo, creo, 3 días, parece ser, al menos en este momento, ¿no? Ahorita es 6 de junio de 2021 y bueno, ya sabrán por qué hacemos este tema, ¿no? ¿Por qué este episodio se llama así? Si realmente hay una nueva generación del speedcubing. Yo siempre tuve problema con este tema, porque siempre decían, cuando Leo Romeo, por ejemplo, comenzó a cubear, a hacerse conocido, o Max Park, o Timo Kolasinski u otros cuberos, y cuberos como Kevin Hayes, Mats Bak, Felix Semdex, daban de qué hablar todavía por mucho, pero estaban siendo a veces un poco, no opacados, pero sus récords estaban siendo rotos por otros cuberos más nuevos. Muchos decían, no, pues es que es la nueva generación, es la nueva generación y es la nueva generación. Siempre decían eso. Y yo siempre tuve problema con eso, porque aunque fuera real que bueno, ya no tenían tantos récords, pero seguían rompiéndolos, nunca tuvieron 0 récords en lo absoluto. Esos chicos siempre tuvieron récords. Kevin Hayes, Felix Semdex, Mats Bak, siempre mantuvieron sus récords. Tal vez ya no tenían 20 récords, 10 récords, pero tenían varios. Y siempre tuve problema con si realmente había una nueva generación o si realmente, si sí había una, la generación anterior ya era como obsoleta, entre comillas, ¿no? Porque suena muy feo decirlo, pero siempre tuve ese problema de pensar si en verdad era así. Y hoy en día me queda claro que definitivamente sí está muy marcado ya que sí hay una nueva generación. Y con esto me refiero a que, bueno, es complicado decir quiénes pertenecen a una generación anterior y a una generación actual. Yo creo que, si somos completamente honestos, como el Speed no es tan viejo, lleva tal vez unos 20 años, tal vez sí, unos 20 años, 18 años desde el primer mundial, y de hecho lleva 18 años, pero entre el primer mundial de 2003, primero de este milenio, ¿no? De este siglo, porque hubo uno hace 30 años, hace 40 hecho, en el 82, pero en ese lapso pues no hubo hasta 2003. Desde ese mundial de 2003 hasta el siguiente torneo, según yo fue hasta 2005, que fue también un mundial. Ya después fueron habiendo más torneos, sí fueron habiendo más año con año, y ya no fueron solo mundiales, pero habían pocos realmente, o sea, y de hecho ahorita hay países donde todavía ni siquiera hay torneos o solo ha habido uno. Y ahorita con la pandemia pues obviamente tampoco va a haber por ahora. Pero con el hecho de que ya haya un torneo, quiere decir que con el tiempo muy probablemente hayan más y más y más. Así que sí ha crecido mucho el speed, pero realmente el speedcubing lleva 20 años. Y de esos 20 años, los primeros 3 años no hubieron torneos. Así que llevan realmente tal vez 15 años, ¿no? 2015, 2006, hasta ahora lleva unos 15 años el speedcubing siendo un deporte intelectual. Se podría decir que es un deporte intelectual o siendo una actividad, pues, conocida, ¿no? Lleva 15 años. Entonces, en 15 años no puedes decir, ya hay una nueva generación, ya han habido 10 generaciones, porque no es así. Yo creo que, si somos honestos, podríamos pensar que cada 5 años... Cada 5 años tal vez se podría decir que hay una nueva generación, o cada 10, o cada 5 años hay una generación pequeña, o cada 10 hay una generación por completo nueva. Digamos, de 2005 a 2010 sí había una generación muy marcada, y yo podría comentar algunos cuberos. Algunos de ellos podrían ser Dan Cohen, que en su momento fue el mejor de Big Cubes. Bueno, con eso me refiero a la generación de 2005 a 2010. Dan Cohen, el mejor de los Big Cubes. Félix Semdex todavía no ha comenzado a cubear, ¿no? Por ejemplo. Otro cubero, Yu Nakajima, el mejor en 3x3, el mejor de los mejores en one-handed. Yumu Tabuchi también era, según recuerdo, de los mejores en one-handed. Yohei Oka, el creador del método Oka para Pyraminx. Los que practiquen mucho Pyraminx conocerán tal vez este método. En Megaminx habían varios. Uno de ellos era Simon Westland, que era de Europa. No sé qué país era, pero era de Europa. Había otro cubero que hoy en día
también tiene su nombre ahí marcado en el speed, Lars Vandenberg, que él hizo el método de Square One pues más conocido. Según yo es el más conocido, el método Lars. Ese chico fue en su momento de los mejores del mundo también, o si no fue de los mejores, al menos un precursor, un creador de diferentes cosas. Lucas Garrón, creador de varios timers, varios softwares para speedcubing. También habían otros como una chica llamada Sarah Strong, creadora del método Sarah para Scube. Entonces creo que la primera generación sí eran obviamente los mejores del mundo y todo, pero hoy en día pues ya no sean demasiado buenos a nivel mundial. Sin embargo, destacaron más que nada por sus creaciones que hoy en día siguen siendo 10 años después, 15 años después, súper importantes, ¿no? ¿Quién más? Estoy pensando también en... es que habían más cuberos, había muchos más, pero se me olvida ahorita, ¿no? Vince Barat, el creador del método Barat para Megaminx, por ejemplo. Habían muchos, demasiados. Y es muy interesante cómo 5 años después, alrededor de 2010, 2011... comenzó la siguiente generación. O sea, fue coincidencia tal vez un poco, pero también pues simple y sencillamente el speed comenzó a crecer más. Llega el Mundial 2011 y se ve a un Felix Zemdex perdiendo el Mundial, pero a partir de ahí se volvió una... O sea, si ya era muy bueno Felix Zemdex, se volvió aún mejor. Supongo que a partir de esa derrota, se podría decir, no es que esa derrota le haya dado más motivación, porque seguramente sí lo hizo, pero no creo que haya sido como lo único que le dio motivación. Seguramente, simple y sencillamente practicó por otros aspectos, porque quería más récords, porque quería ser el mejor. Felix Zemdex ya era de los mejores, pero aún faltaba mucho que ver de Felix Zemdex. Me faltó decir en la generación anterior, pues Erik Akersvik, el récord mundial de 3x3 de ese momento. Llegó 2010, 2011, Felix Zemdex llega para romper un récord, al menos unos, según yo recuerdo, 3, 4, 5 récords mundiales, al menos por torneo, al menos. Y esto es algo increíble, ahorita les comento por qué. Llega Felix Zemdex, llega Mats Balk, llega, por ejemplo, estoy pensando, pero es muy difícil no confundirte con generaciones actuales a generaciones anteriores. Llega Kevin Hayes, el maestro de Big Cubes, llegan otros cuberos que realmente, en serio, para su momento fueron por mucho los mejores. O sea, fue una generación que dio la vuelta por completo a la anterior, que no por eso se pierde respeto a la anterior, ¿no? Pues por algo fueron los mejores, por su constancia, por lo que sabían. Pero hay una brecha un poco grande para poder diferenciar a la generación anterior a la actual. Por ejemplo, si pienso en un cubero llamado Kian Mansur, que él fue o es de los mejores en Rooks, por ejemplo, o Sean Villanueva, él sí se puede diferenciar que es de la generación actual. Sean Villanueva es un niño que comenzó a ser de los mejores en Rooks, si no es que el mejor usando el método Rooks, pero en 2019. Yo diría que ese chico sí puede ser de la generación actual. Sin embargo, Kian Mansur, aunque sus tiempos más buenos fueron hace 2-3 años, tal vez como empezó un poco antes a ser de los mejores, pues tal vez él pertenecería a ambas generaciones, pero más a la anterior, ¿no? Entonces es muy difícil decir quién es de la generación actual, de la anterior, pero sí se puede llegar a diferenciar un poquito. Hay más cuberos que no son ni de la anterior tanto, pero tampoco de la actual, justo como Ken Mansur, como les comentaba. Por ejemplo, Max Park, yo siento que hay una brecha grande entre saber si Max Park es de la anterior o de la actual. Max Park, yo diría que es más de la actual, porque justo cuando él comenzó a ser conocido, cuberos como Kevin Hayes, Felix Zemdex comenzaron a perder récords. Y tengamos esto en cuenta. No porque una generación nueva llegue, significa que la anterior ya no va a romper récords nunca más, en lo absoluto. Siento yo que muchas personas, obviamente por nostalgia, por cariño que le tienen a Félix, dijeron, no, Félix ya perdió su último récord, Félix ya no va a volver, ha muerto Félix. O sea, casi lo decían así, ha muerto Félix. Y sabemos que no es así. Ok, Félix ya no va a tener 30 récords, ya no va a tener 5 récords por torneo, 30 récords en total, pero no por eso ya no va a cubear. Él lo ha dicho antes y lo he comentado aquí, él ha dicho antes que por qué se retiraría de algo que ama, ¿no? Aunque fuera un muy grande, un adulto, un viejito. Él ha comentado eso. Claro, Félix probablemente nunca más tenga 30 récords, probablemente rompa un récord mundial y por 5 torneos no rompa algo mundial, o continental tal vez sí, nacional también, obviamente. Pero es que es complicado. ¿Cómo si el récord ya es 3 segundos en 3x3 o 17 en 4x4, cómo alguien, aunque fuera el mejor del mundo actual, podría romper tantos récords hoy en día? Por eso mismo les digo que en su momento fue increíble cómo Félix por torneo rompía 5 o 6 récords. En su momento un récord mundial es igual que hoy en día, sigue siendo igual de sorprendente. O sea, si el récord mundial de 3x3 en su momento era 7 segundos y Félix llegó a hacer 6, es como si hoy en día igual alguien hiciera un sub 3 o un sub 3.4, que es el récord actual. Simple y sencillamente
pues humanamente es menos posible hacer tiempos tan buenos. En su momento un 6 era el campeón, era el récord mundial, era muy difícil, pero era más humanamente posible. Eran 6 segundos, hoy en día son 3. Así que por eso mismo les digo, sí, tal vez Félix ya no rompa récords tanto. Tal vez incluso el mejor del mundo actual ya no rompa tantos récords, pero es porque ya creo que es humanamente imposible o muy difícil, simple y sencillamente muy difícil tantos récords, ¿saben? Tantos. Entonces, a fin de cuentas, creo que Félix sí marcó demasiado esa generación junto con Kevin Hayes, junto con otros cuberos, la marcó demasiado porque fue como esa generación, como 2010, 2015, 2016, fue la generación que más marcó el speed por mucho, a mi parecer, demasiado. ¿Cómo es posible que una persona tuviera 10 récords, 15 récords, 30 récords? Hoy en día vemos las estadísticas de Félix y en total tuvo 121 récords mundiales y puede tener más todavía, 130, 140 tal vez, pero ya no va a tener tantos como tuvo en algún momento, a mi parecer. Tal vez llegue un cubero que sí tenga todos los récords N por N, por ejemplo, o la mayoría de ellos, pero que rompa récords cada torneo, 5 récords por torneo, pues no creo. Simplemente va a romper un récord por torneo, 2, 3. Y si pasa eso y me cierran la boca, sería increíble porque sería ver una nueva generación, es como un brote nuevo en la generación actual. Entonces yo creo que, como les digo, sí era muy difícil diferenciar entre una generación de antes a la actual, pero ahora con lo de Rui Hangzhou creo que ahora ya más que nunca está marcada esa nueva generación. Si no lo saben, si no han estado enterados, que yo creo que son algunos de ustedes, algunos no, un niño que ya platicamos de él antes, Rui Hangzhou, uno de los 3 titanes de China, que son Rui Hangzhou, Ye Shenhan y Jihen Wang. Uno ganó un torneo en Asia, en China, que parecía campeonato de Asia casi campeonato mundial por los tiempos que habían. El otro chico rompió el récord continental de promedio, y el otro es Rui Hangzhou, que aunque no ganó ese torneo, pues hizo un sub 3 no oficial en un torneo, en un descanso, y también pues ha hecho tiempos increíbles. Ese niño, Rui Hangzhou, patrocinado por Gant, que de hecho creo que los 3 son patrocinados por Gant, rompió el récord mundial de ABG. El récord, a mi parecer, para mí, más importante del mundo. Más importante que 3x3 porque, aunque el récord sea 3 segundos, no significa que esa persona promedie 3 segundos. Hubo mucha teoría, muchas cosas que sabía ese cubero, el que rompe el récord mundial de single. Pero bueno, siempre el récord de single mundial siempre tiene algo loki. Siempre. Creo que pocas veces un récord mundial ha sido full. Y más de 3x3 o 2x2, ¿no? Entonces, siento que el más importante, el más famoso, el más viral, el más conocido es el de single, el 347 Yu Shengdu, ¿no? En este momento. El más importante para el speed es el ABG. El ABG, si no lo saben, fue de 5.48 segundos. El récord de Félix, porque él lo tenía antes, el récord mundial lo tenía Félix hace unos días, era 5.53. 0.05 segundos. Por ese tiempo, Félix Hendricks perdió el récord mundial. Y ha pasado antes, que por menos, ¿no? Pero bueno, los tiempos fueron, y en ese momento los voy a ver, los tengo aquí anotados. Los tiempos fueron 5.48, que fue el del ABG, 5.52, 5.45 y 4.06, 7.51. El mejor y el peor fueron 4.06, que hoy en día ese 4.06 de single es el segundo del mundo. Casi el segundo sub 4 de la historia, 4.06, y el peor tiempo fue 7.51. Solamente cuentan los tiempos entre esos dos tiempos, entre el mejor y el peor tiempo, 5.48, 5.52 y 5.45. El promedio fue 5.48. Fue increíble porque parece que Rui Hangzhou no tiene nervios, parece que no se pone nervioso. Al final hizo un 7.51. Si vemos la reconstrucción que está en mi canal, pueden checarla ahí, en mi canal principal. Se ve que en ese tiempo sí estuvo nervioso, en el último 7.51. Se ve que sabía que ya tenía un récord mundial, sabía que había hecho el segundo tiempo mejor de la historia. Y bueno, seguramente sí podía haber hecho un tiempo aún más bajo. Si hubiera hecho un tiempo de 5.48 o menos, hubiera sido un tiempo aún más bajo, el de ABG. Sin embargo, pues este tiempo, el peor no contó, así que el récord fue 5.48. Y son tiempos demasiado estables, puros 5 en sus ABG, puros 6 bajos, pocos 7. Es increíble cómo lo hace. Y si vemos sus subs, en ninguno hizo la cara que no fuera amarilla o blanca. Parece que no es neutral. Según yo sí lo era, pero parece que no. Y si sí lo es, tal vez simplemente prefiere hacer amarilla y blanca, ¿no? Tal vez cuando hace cara neutral, es cuando de plano su cara es muy fácil, la cara que va a hacer. También aparte de esto me sorprendió mucho, varias cosas. Aparte de esto me sorprendió
que sus tiempos, al igual que los de Max Park, no parece que tengan sus métodos súper tetra avanzados, ¿no? No parece que, al menos en estos ops, use ZBLL, cosas muy avanzadas como BLS, One Look, cosas así, ¿no? Keyhole no usa tanto. Lo que hace más que nada que tenga tiempos así es su perfecto look ahead, su perfecta dominancia de Friedrich. Cruz más FOCL, con esto me refiero a que, bueno, Cruz más un FOCL, con esto me refiero a que él no hace X-Cross en sí, él no hace la cruz con un FOCL ya puesto en su lugar. Él lo que hace, al menos en la mayoría de veces, es la cruz y que ya tenga su par visto o hecho, pero no en su lugar. O sea, no hace un X-Cross. Acaba la cruz y ya tiene su par hecho, pero no en su lugar. O acaba la cruz y ya tiene sus dos primeras piezas vistas de su primer par. Y esto lo hace con cero pausas. En cuanto ya hizo su primer par, ya vio el segundo, ya vio el tercero también cuando hace el segundo. Cuando hace el tercero ya vio el cuarto. Cuando está haciendo el cuarto ya vio si va a tener un skip o no va a tener skip. Cuando hace el OLL ve si va a saltarse esquinas o aristas. Es increíble cómo lo hace. Bueno, tal vez aristas no, pero esquinas sí. Entonces tiene una dominancia total con Friedrich, es increíble, seguramente sí sabe cosas más avanzadas, pero no aplicaron en este ABG, pero es muy interesante cómo con Friedrich puro pudo romper un récord mundial de 3x3, un 3x3 es una categoría con tantas cosas que se pueden desarrollar como ZBLL y todos los métodos que existen. Me sorprende mucho que no usó nada realmente avanzado en la mayoría de Souls. A mi parecer no fueron cosas tan avanzadas, solamente fue dominancia de look ahead. Y también otra curiosidad es que este récord fue roto en Wuhan, pueden creerlo, justo en la ciudad donde todo empezó, justo en la ciudad por la que tantas cosas se perdieron. A nivel mundial me refiero eventos, cosas, no sé, con el aspecto económico, y con eso me refiero a negocios, microempresas, tantas cosas se perdieron por el virus. Pues ya, justo ahí fue el torneo, qué irónico, ¿no? Justo ahí fue el torneo de Rui Hangshu, que bueno, él obviamente no tiene culpa de nada, pero es muy irónico cómo fue ahí, ¿no? El récord mundial. Mientras no pueden haber torneos en otro lado, en Wuhan ya hay torneos. Se me hace irónico, no es algo malo, se me hace irónico. Y bueno, creo que a fin de cuentas, pues sí, para terminar con este corto tema, Rui Hangshu marca, ahora sí, creo que 100% un antes y un después. Por último, creo que esto no lo comenté, pero sí lo comenté en el último video en mi canal principal. Sí es un antes y un después. Más que nada porque Felix Zemdex, después de 10 años, creo que son 11 incluso, no tiene ni un solo récord mundial. Siempre al menos había tenido 1, 2, 3 récords, 5, 10 récords. Siempre al menos uno. Pero hoy por primera vez, después de 10, 11 años, no tiene ni uno solo. No es que Felix haya muerto, como leí que algunos dijeron. Muerto en el aspecto competitivo. No es que Felix no vaya a romper más récords. No es que la generación se haya quedado obsoleta. Yo creo que sí van a haber más récords de Felix Zemdex, pero no tantos como antes. Así de simple. Si tengo que decir quiénes son los cuberos actuales que marcan, pues sí, la generación actual, serían a mi parecer Rui Hangshu, con los titanes de China, Jason Han y Jihen Wang, según ellos se llaman así. Timo Koraczynski, Max Park sí la marca, sí es de esta generación, siento yo, por completo. ¿Quién más? Timo Koraczynski, Lobo Romeo, Patrick Pons. Yo diría que es más de la anterior, pero también desde esta generación. Se nota mucho cuando un cubero es de la generación actual, más que nada por su edad, siento yo. Tiene que ver un poco su edad o su tiempo compitiendo. Puede tener 50 años en la persona, pero si lleva poco tiempo compitiendo, ya de mucho de qué hablar, pues siento que es más de la actual. Patrick Pons diría que también sigue siendo muy bueno actualmente, pero siento que es más de la anterior, porque él rompió el récord mundial hace ya varios años. Entonces siento que es más de la anterior. Los Boyers son más de la anterior, pero hoy en día siguen siendo los mejores del mundo. Así que siento que son de la anterior, pero hoy en día siguen dando mucho de qué hablar. Por eso les digo que hay una brecha muy complicada entre saber quiénes son de la actual y la anterior. Yo creo que más bien de la actual 100% serían Lobo Romeo, Timon, Max Park. Yo creo que es completamente de ambas. Ahí sí, sin problema. Los titanes de China. Y bueno, habrán más cuberos, habrán más cuberos que den de qué hablar. Y más cuando vuelvan los torneos. En Europa no sabemos nada de Europa. En América no sabemos nada de cuberos, de cuberos nuevos, porque no han habido torneos. Así que va a estar muy interesante. Me emociona mucho el futuro del Speed. Y me da miedo también, me da miedo saber qué tanto van a superar a la generación anterior. Cada 5 años tal vez, al igual que con las consolas, hay las consolas de videojuegos, o no sé, tal vez en otros aspectos, hay una vuelta por completo a la generación anterior. Así que vamos a ver, me interesó mucho, y vamos a leer por último unas anécdotas. Vamos a hablar de noticias, si es que hay algunas, y vamos a leer anécdotas. Realmente, a mi parecer, no hay noticias en este momento tan grandes en absoluto como esto de Rui Hangshu, este
ya es un icono, este chico ya es un icono en el Speed y lo va a hacer por mucho tiempo, ya lo va a hacer por siempre. Hay noticias como nuevos cubos, por ejemplo Diansheng, una marca que he comentado antes, que era una marca viejita, hoy en día sigue existiendo, va a sacar nuevos cubos como un 5 y un 7, un 6 y un 7, es lo que parece que los va a sacar. Pero Diansheng no ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Diansheng fue una marca muy icónica en su momento por los cubos que tenía, muy buenos para su momento, pero hoy en día esos cubos serían muy malos a mi parecer. Sin embargo, parece que esos cubos pueden ser muy buenos, pueden dar de qué hablar. Hay más cosas que vienen a futuro, como por ejemplo nuevos cubos de GAN y todo, pero no sé mucho de esto, así que por eso no puedo hablar demasiado. Kiji nos mandó el X-Man Tornado. De hecho, este momento estoy viendo en qué tanto tiempo llega. Voy a ver justo en este momento. Se supone que me llega en unos 8 días. Sin embargo, puede que llegue tal vez en unos 5 o 4. También aparte de esto, GAN nos mandó el 2x2 nuevos de GAN, obviamente. Y uno de ellos es el Leap, que cuesta como $40 al parecer, pero se ve que va a ser increíble, muy interesante el sistema. Se supone que me tenía que llegar hace una semana, pero se atrasó el envío. Muy muy extraño todo, voy a ir por él ya en unas horas. Y otra cosa, creo que dije que Rui Hakusho tenía 10 años, tiene 12 años al parecer, tiene 12 años. Y ya para concluir, pues el día de ayer hubo una buena experiencia, una buena anécdota. Esta es una anécdota mía. En un momento voy a leer más. Si quieren leerlas, vayan al Discord. Está en la descripción. En el Discord nada más se unen y van a la sección de anécdotas. Ese canal de anécdotas solamente va a estar por el siguiente mes, en lo que acaba la temporada. Ya después se va a borrar o se va a quedar ahí, pero ya no se va a poder escribir. Mi anécdota es de ayer justamente. Ayer no voy a spoilear mucho, no voy a spoilear demasiado, pero ayer grabamos un video. Grabé un video con una amiga, me ayudó a grabar, donde llegábamos a la casa de un seguidor al azar. O sea, llegábamos al azar a la casa de un seguidor y era sorpresa. Esto fue muy interesante porque lo voy a platicar más después de que se suba el video. O sea, la siguiente semana lo voy a platicar más. Pero nada más para meterles un poco de emoción. Fue una gran historia, una gran anécdota. Fue muy padre ver ahí cómo el chico se emocionaba. El caso es que éramos 2 personas y yo las que tuvimos que hacer el plan. 2 personas eran amigos de este chico, el de la sorpresa. Uno de ellos le dijo, vamos a la tienda. O sea, antes de que llegáramos todos a su casa, dijo, vamos a la tienda para después jugar fútbol o algo, ¿no? Videojuegos. En ese momento entramos todos. El otro amigo, mi amiga que me ayudaba a grabar y yo entramos a la casa. Estaba su papá ahí, nos recibió su papá y ya después, pues lo demás es historia. Llegó el chico, pero no puedo comentar mucho, no quiero comentar mucho. Le dimos algunos regalos a todos. Fue muy interesante. El chico dice que quiere cubear más a futuro, que es un cubero que ha cubeado mucho, pero que por falta de competencias, pues es difícil motivarte. Y lo entendí completamente. Es muy difícil motivarte, sobre todo en un lugar, en un ambiente donde no hay torneos, donde no hay muchos récords nuevos cerca de ti. Así que lo entiendo perfectamente. Yo le dije, no, pues no te preocupes, a ver si en algún momento te motivas más, pero pues creo que vale la pena que practiques ahorita, porque si ahorita practicas, cuando hayan torneos, habrá valido la pena. Y me dijo que va a practicar. Es una buena anécdota, fue muy padre, muy bonito, y pues veremos más de ese video en unos días. También acerca de esto, pues voy a leer algunas anécdotas, tal vez unas 2 o 3 anécdotas, y son algunas un poco largas. Les dije que lo hicieran lo más cortas posibles. Vamos a ver desde el inicio, son muchísimas, y vamos a ver una al azar, y esperemos que sea buena. Vamos a ver unas cortas. Hola JS, mi anécdota es que en una semana tenía un barrel 3x3 o 3x3 cilíndrico. No entiendo cómo que en una semana. Más bien hace una semana, ¿no? Era sub 40, sub 30, a veces sub 20. En algunos casos los sub 40 eran a la 1 AM. Mis padres estaban comiendo y yo como los armaba... Ok, ya lo escribió mal aquí Cubero Sad. Dice, y yo como los armándolo, los sub 30 a las 11 AM me levanté con ganas y toda la comimos a las 20 PM, era sub 20. Bro, no puedo leer esto. Siguiente anécdota porque no entendí nada. Te explico, dice Furry. Yo soy daltónico y mi tipo de daltonismo es deuteranopia. Ahora, hace como una semana estaba practicando Megamix, que es mi categoría principal. El Megamix tiene muchos colores y algunos como rojo y verde oscuro, o azul claro y rosa muy juntos. Conforme ha pasado el tiempo me he ido adaptando a distinguir los colores. Sin embargo, en algunas ocasiones esto se manifiesta y termino insertando una arista mal, por ejemplo. Bueno, el caso es que durante esa sesión ocurrió algo que estoy seguro que a muy poca gente le ha pasado. Al llegar al último S2L e insertarlo, boom, un LL
LL Skip. O sea, justo en la última parte, tuviste en la última capa un LL Skip. Ok, o sea, se saltó la última capa por completo. ¿Sabes lo único malo? Durante el solve, específicamente la arista celeste rosa, se manifestó el daltonismo. Inserté la arista mal, la inserté volteada. Cada que inserto X arista siempre me fijo un poquito más para asegurarme de los colores si estuviesen bien. Pero esta vez me fijé y lo vi bien. Todo esto combinado provocaron que a pesar de haber obtenido un LL Skip en Mega, pues una de las aristas del LL estaba volteada. Y bueno, básicamente perdí un LL Skip de Mega por haber insertado mal la arista, por mi daltonismo. No, bro, no sabía, bro. Furry, bueno, ahorita se llama Furra aquí en Discord. Es muy constante aquí en el Discord, es muy activo más bien. Lo conozco y bueno, yo no sabía eso, bro. No sabía que eras daltónico. Supongo que sí es complicado. He sabido que Matsback, por ejemplo, es daltónico, pero tampoco sé ¿cómo decirlo? ¿Qué tipo de daltonismo tiene? Entonces no sé si le cuesta más trabajo a él, pero definitivamente sí debe ser algo complicado. Y qué feo, bro, que por eso no hayas podido romper tu récord, pero, o bueno, no hayas aprovechado el L skip, pero esperemos que en algún momento, si vuelve a pasar, pues no sea tan complicado. No sé si se puede arreglar poniendo otro tipo de colores en los tiles de Megaminx, pero pues tal vez puedes pintarlo de cierta manera. No lo sé, es complicado saberlo, yo no sé, pero puedes intentar buscar nuevos esquemas de colores. Podría ayudarte un poco, supongo, pero no lo sé. Esperemos que en el futuro pues no sea tan complicado. Vamos a ver otra experiencia. Esta es de Eddie. Cuando inicié en el Speed me enteré que se organizaría un torneo cerca de donde vivo. En esa época promediaba 20 segundos y creía que ganaría. Cuando llegué, la atmósfera se sentía un poco intimidante, pero poco a poco se ponía más amistosa. Me sentía nervioso, pero emocionado. Me llevé una sorpresa cuando fui llamado de tercero. Cuando fui llamado de tercero. Apenas había llegado y ya tenía que armarlo. El organizador había explicado las reglas, como que el timer funcionaba si lo presionas por un segundo antes de armar el cubo, eso es importante. Me senté, llegó mi cubo y comencé. Lamentablemente me fue fatal, promedié 26, cometí un DNF porque no lo presioné el suficiente tiempo y un +2, por lo que no practicaba con timer. No pasé a podio, pero casi lo logro. Salí con ánimos y me prometí pasar a finales para la próxima. Desde entonces practico para ser sub 10, promedio 2 ahorita. No he tenido la oportunidad de ir a un nuevo torneo, pero lo espero con ansias. Y Eddie, al menos te has estado motivando, porque entiendes muy bien que aunque no hayan torneos, cuando hayan torneos habrá ayudado mucho haber practicado antes. Así que muy bien, bro. Qué bueno que no te desmotivaste. Es normal desmotivarte en esas situaciones, pero qué bueno que no fue así. Dice, veo que todos están comentando sus experiencias cuberas, dice JP. Y la verdad es que yo me abro mucho y al leer el mensaje final no me entendería. Así que quiero contarles una anécdota más triste que divertida, creo yo. Por cierto, si es que salgo en el video, que espero que sí, porque tengo una buena reacción a mi parecer. Saludos a todos los que me escuchan. No sé si me recuerdes, soy JP de Twitch y José Pablo en YouTube. Siempre veo tus streams. Bueno, ya no me enrollo. No soy rico ni nada, obviamente, pero ahorro mucho para tener dinero cuando se necesite. Y en el cumpleaños pasado de abril me dieron muchísimo dinero, demasiado, y pensaba comprarme un cubo bastante bueno. Cabe aclarar que solo practico 3x3, aunque resuelvo el 5x5 y 2 con método principiante por entretenimiento. También soy sub 50, era sub 40 con PB31, pero dejé el speedcubing ya que mis amigos con los que cubeaba lo empezaron a dejar, y fue tema de desmotivación. Volví hace unos 2 meses y solo practico 3 porque soy coleccionista y speedcuber combinados. Actualmente tengo 49 cubos, 48 por lo que me pasó, ya verán. Y espero otro cubo, les cuento eso al final, ya entenderán. Bueno, ahora sí, tenía mucho dinero y me compré el Ganon CM Duo. Por obvias razones estaba súper feliz y ansioso de que me llegara. Hasta compré el envío rápido por $21. Mi familia nuclear ya sabía que me encantaba esto del speed y con ayuda de ellos me compré el cubo. Por suerte pude controlarme y no me enojaba si no llegaba a mi cubo. Se supone que llegaría entre 3 a 15 días. A mi papá por correo le avisaron que llegaría el jueves 20 de mayo, justo el día 15. Me hice la idea de que ese día llegaría, estaba feliz porque ese mismo día mi abuela se quedaría a dormir de jueves a domingo. Ya no puedo escribir más, pero en cuanto pasen 6 horas del modo pausado. Ok, es aquí en Discord no se puede comentar más hasta que pasen 6 horas. Dejen busco la otra experiencia, la segunda parte. Vamos a ver. Ok, aquí JP nos acaba de super trolear porque ya no vi la segunda parte, bro. Ya no vi la segunda parte. JP, ¿qué pasó? Bueno, al parecer JP jamás terminó la experiencia. Nos quedamos a medias de qué hubiera pasado, de qué pasó más bien, pero vamos a leer una más, yo creo. Esta es de Flaky. Estaba una vez en mi escuela y siempre me llevaba un cubo a la escuela. Me llevaba mi main porque que por el momento era el OxoCube. Me lo llevaba para cubear con mis amigos y ellos también llevaban cubos y así. Un día tocó hacer la asamblea en mi escuela. Es como hacer honor a la bandera y al país. Por lo que toda la escuela salía de los salones y nos reuníamos todos en el patio de la escuela. Y no tenías que platicar, ni comer, ni andarte distrayendo con nada. Tienes que guardar silencio. Además que siempre están todos los profes de la escuela vigilando a cada grupo. Entonces estaba tranquila cuando de repente escuché a un profe que le dijo a un compañero, deme ese juguete. Y todos empezamos a soltar pequeñas risitas. Y cuando veo que se lo da, veo que era mi cubo. Y mi cubo siempre lo llevaba en mi mochila. Por lo que me lo sacaron sin darme cuenta. Por lo que se lo llevó para nunca volverlo a ver.
ver. En esos momentos me enojé y me puse triste porque había perdido mi cubo favorito, así que no tenía ningún otro cubo y no pude cubear con nada por como 5 días. Después de 5 días el compañero se disculpó porque me hayan quitado mi cubo, así que dijo que me iba a comprar otro. Al salir de la escuela fuimos los dos a un Oxxo que estaba cerca de mi escuela y ahí me lo compró. Leí las gracias porque pude recuperar mi main. Moraleja, no se lleven los mains a la escuela. Postdata, todavía extraño mi primer main. Y Flaky, pues sí, pocos tienen su primer main. Yo creo que sí lo hubieras guardado de no haber sido por este chico, pero al menos pudiste, bueno, al menos lo recompensó, ¿no? Pero que te saquen tu cubo, eso es mucha confianza, ¿no? Que te saquen algo de la mochila y peor aún que te pongan en riesgo eso, que sacaron de tu mochila, se me hace hasta mala onda, pero al menos pues sí, lo recompensó un poco, pero no es lo mismo, ¿no? Un main original a otro nuevo, pues no es lo mismo, por el cariño que le tienes, porque es tu primer main, pero bueno, al menos pudiste tener otro. Y bueno, chicos y chicas, en este MC quería más que nada platicar del tema de Rui Haishu, la nueva generación del Speed, la generación anterior del Speed, que ya está muy marcado, que sí es una generación anterior, pero esperemos que con el tiempo los cuberos de antaño, por así decirlo, sigan rompiendo récords, tal vez ya no tanto como antes, pero uno que otro sí. Me despido, gracias por todo, gracias por escuchar y recuerden, sigan cubeando. Nos vemos en unos días. Hasta luego.